Bienvenidos a nuestro video de pronósticos de la UEFA Champions League para este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre de 2025. En este video te presentaré un análisis completo de los partidos correspondientes a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League, con detalles claves sobre cada enfrentamiento y lo que está en juego para los equipos en esta fase inicial. Al final te compartiré, como es costumbre, mi jugada de la jornada, que no es más que mi selección o selecciones favoritas para combinar. Así que, sin más preámbulos, vamos con el análisis de los enfrentamientos. En San Mamés, el Arsenal se enfrenta al Athletic Club. El equipo local llega golpeado tras una derrota como anfitrión ante Alavés por 1-0 en la liga. Actualmente muestra una clara diferencia de rendimiento. Se hace fuerte en casa con 6 victorias en los últimos 10 partidos, pero sufre bastante cuando le marcan, ya que recibió goles en 8 de esos encuentros. En ataque, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruceta son las principales armas, apoyados por Oihan Sunset en la creación. En el historial inmediato, solo hay un antecedente reciente, triunfo del Arsenal por 3-0 en agosto. El Arsenal viene de golear 3-0 al Nottingham Forest en la Premier League y mantiene buenos números fuera de casa con 5 victorias en sus últimas 10 salidas. Su línea ofensiva con Madueke, Gyökeres y Martinelli se combina con el talento de Ødegaard en el medio. Sin embargo, afronta bajas sensibles como Gabriel Jesús, Norgard, Havertz, Ben White, Bukayo Saka y Saliba. En sus últimos 5 partidos, el Athletic suma 3 victorias y 2 derrotas con un promedio de un gol anotado y 1 recibido. El Arsenal registra 4 triunfos y una derrota con promedio de 2 goles marcados y menos de 1 encajado. Analizando este escenario, mi jugada es con el over de 2.5 goles. En Philips Stadium, el Union Saint-Gilloise se enfrenta al PSV. El equipo local arriba motivado tras un vibrante triunfo como visitante ante el NEC por 5-3 en la Eredivisie. En casa muestra una fortaleza clara con 8 victorias en sus últimos 10 partidos, aunque su defensa concede bastante, ya que recibió goles en 8 de esos encuentros. En ataque, Ricardo Pepi, Ruben Van Bommel y Dennis Mann son las principales armas, con Guus Til como organizador del juego. No estarán Plea, Mauro Jr., Obispo ni Berman. En el historial inmediato, solo hay un antecedente reciente que terminó con empate a un gol en julio. El Union Saint-Gilloise llega tras imponerse por 1-0 al Dender en la Liga Belga. Se mantiene sólido fuera de casa con 6 victorias y 4 empates en sus últimas 10 salidas. Su ofensiva se apoya en Ait El Hadj y Promise David, mientras que Adam Sorgain asume la conducción en el medio. Afronta bajas sensibles como Boufal, Kevin McAllister y Van de Perre. En sus últimos 5 partidos, el PSV suma 4 victorias y una derrota con promedio de más de 2 goles anotados y casi 2 recibidos. El Unión registra 3 victorias y 2 empates con promedio de un gol anotado y menos de 1 encajado. Teniendo en cuenta estos datos, mi jugada es con el over de 2.5 goles. En Allianz Stadium, el Borussia Dortmund se enfrenta a la Juventus. El equipo local llega con confianza tras un triunfo por 4-3 ante Inter en la Serie A. Como anfitrión ha ganado 7 de sus últimos 10 encuentros, con un ataque que responde con frecuencia pero una defensa que suele conceder. Vlahovic y Yıldız son las cartas ofensivas más peligrosas, con Koop Meiners en la conducción. No estarán Milik, Conceição, Miretti ni Segrova. En el historial inmediato, la Juventus venció al Dortmund por 2-1 en agosto. El Borussia Dortmund viene de ganar 2-0 al Heidenheim en la Bundesliga y se muestra sólido como visitante con 6 victorias en sus últimas 10 salidas. Su tridente ofensivo, conformado por Adeyemi, Guirassy y Beyer, genera desequilibrio, apoyados por la profundidad de Jan Couto. Sin embargo, sufre bajas sensibles como Emre Can, Brandt, Schlotterbeck y Süle. En los últimos 5 partidos, la Juventus suma 4 victorias y una derrota con promedio de 2 goles anotados y casi 2 recibidos. El Dortmund también registra 4 triunfos y una derrota con promedio de más de 2 goles a favor y menos de 1 en contra. Considerando estos factores, mi jugada es con el ambos equipos marcan. En el Estadio da Luz, el Qarabağ Agdam se enfrenta al Benfica. El equipo local llega con dudas tras un empate 1-1 en casa ante Santa Clara en la Liga Portuguesa, pero mantiene solidez en Champions, donde no ha recibido goles en sus últimos 4 partidos de clasificación. En casa suma 6 victorias en sus 10 encuentros más recientes, con un ataque efectivo y una defensa que suele imponerse. El Qarabağ llega tras eliminar al Ferencváros en la fase previa con triunfo por 3-1 en Hungría. Como visitante muestra buenos números con 7 victorias en sus últimas 10 salidas. Su propuesta ofensiva suele ser directa, con un centro delantero referencia y volantes con llegada. Sin embargo, defensivamente,
Sufre entre los minutos 46 y 60, tramo donde ha recibido varios goles. En los últimos 5 partidos, Benfica suma 3 victorias y 2 empates, con promedio de más de un gol marcado y menos de uno recibido. El Karabakh presenta 2 victorias, 2 empates y una derrota con promedio de un gol a favor y uno en contra. Con este panorama, mi jugada es con Benfica en el hándicap asiático de menos 1.5. En el Santiago Bernabéu, el Olympique de Marsella se enfrenta al Real Madrid. El equipo local llega tras vencer 2-1 a Real Sociedad en la Liga y muestra gran solidez como anfitrión con 9 victorias y un empate en sus últimos 10 partidos. Su ataque es poderoso con Mbappé, Vinicius y Mastantuono, mientras que Arda Güler conduce el juego desde el medio. Sin embargo, cuenta con ausencias de peso como Bellingham, Camavinga, Rüdiger y Endrick. No hay enfrentamientos recientes entre ambos, aunque en el último antecedente en 2009, los blancos ganaron 3-1. El Marsella llega motivado tras golear 4-0 al Lorient en la Liga de Francia. Su ofensiva combina la velocidad de Weah, Guiri y Greenwood, acompañados por Højbjerg en la creación. No obstante, baja mucho su rendimiento fuera de casa con solo 2 victorias en sus últimas 10 salidas y una defensa que suele conceder. En los últimos 5 partidos, el Real Madrid suma 4 victorias y una derrota con promedio de más de 2 goles a favor. El Marsella acumula 3 triunfos y 2 derrotas con promedio de más de un gol anotado, pero también varios recibidos. Con base en esta información, mi jugada es con el over de 2.5 goles. En el Tottenham Hotspur Stadium, el Villarreal se enfrenta al Tottenham. El equipo local llega tras golear 3-0 al West Ham en la Premier League, aunque como anfitrión muestra irregularidad con solo 3 victorias en sus últimos 10 partidos. Su ataque responde con frecuencia, marcando en 7 de esos encuentros, pero su defensa ha dejado dudas al encajar goles en varios de ellos. No hay antecedentes recientes entre ambos, aunque en 2010, Villarreal ganó por 4-1 en un amistoso. El Villarreal viene de caer 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Liga. Como visitante mantiene números aceptables con 5 victorias en sus últimas 10 salidas, pero sufre bastante en defensa ya que recibió goles en 8 de esos duelos. En ataque suele generar peligro con 2 referencias adelantadas, aunque rara vez logra mantener el arco en 0 fuera de casa. En los últimos 5 partidos, el Tottenham suma 2 victorias, 2 empates y una derrota con promedio de un gol anotado y uno recibido. El Villarreal registra 2 triunfos, un empate y 2 derrotas con promedio de un gol a favor y más de uno en contra. Con base en esta información, mi jugada es con el ambos equipos marcan. En Georgios Karaiskakis, el Pafos se enfrenta al Olympiacos. El equipo local llega fortalecido tras golear 5-0 al Panathinaikos en la Liga griega y muestra una racha impecable en casa con 9 victorias y un empate en sus últimos 10 partidos. Su defensa apenas ha recibido goles en 3 de esos encuentros, y en ataque destacan el Kabi, Gelson Martins y Remy Cabella, con el lateral Ortega aportando profundidad. No estarán Yaremchuk ni Rodinei. El Pafos llega después de caer 1-0 ante Apollon en el campeonato chipriota, aunque viene de sorprender a la Estrella Roja en la fase previa con triunfo de visitante por 2-1. Fuera de casa acumula 6 victorias en sus últimos 10 partidos, con un ataque que responde regularmente gracias a Jajá, Ken Sema y João Correia, pero con dificultades para reaccionar cuando recibe el primer gol. En sus últimos 5 partidos, el Olympiacos suma 4 triunfos y un empate con promedio de más de 2 goles a favor y menos de 1 en contra. El Pafos presenta 2 victorias, 2 derrotas y un empate con un promedio de un gol anotado y uno recibido. Con este panorama, mi jugada es con la victoria del Olympiacos y más de un gol en el marcador final. En Eden Arena, Bodo Glimt se enfrenta a Slavia Praga. El equipo local llega tras vencer 3-1 al Karviná en la Liga Checa y mantiene un gran rendimiento como anfitrión con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos. Su ofensiva se apoya en Mokmir Chaitil e Ivan Schranz, con Lucas Probot como cerebro en el medio, aunque tiene bajas importantes como Horsky, Fuli, Ševčík y Shaborsek. El Bodo Glimt viene de golear 7-1 al Kristiansund en la Liga Noruega y de eliminar al Sturm Graz en la fase previa de Champions. Como visitante, suma 6 victorias en sus últimas 10 salidas, con un ataque muy productivo encabezado por Jens Petter Hauge, Mathias Jørgensen y Ola Brynhildsen. Sin embargo, su defensa ha recibido goles en la mayoría de sus partidos fuera. Entre las bajas figuran Salnes, Bjørkan y Hogg. En los últimos 5 partidos, el Slavia registra 4 victorias y una derrota con promedio de 2 goles a favor y menos de 1 en contra. El Bodo Glimt acumula 4 triunfos y una derrota con promedio de más de 3 goles anotados y 1 recibido. Teniendo en cuenta estos datos, mi jugada es con el over de 2.5 goles.
En el Allianz Arena, el Chelsea se enfrenta al Bayern Múnich. El equipo local llega tras golear 5-0 al Hamburgo en la Bundesliga y mantiene un registro muy sólido como anfitrión con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos. Su ataque es altamente productivo, con más de 2 goles en la mayoría de sus presentaciones, aunque su defensa ha mostrado fragilidades en los tramos finales de los encuentros. En el historial, el último enfrentamiento oficial fue en 2020 con triunfo bávaro por 4-1. El Chelsea viene de empatar 2-2 con el Brentford en la Premier League y muestra regularidad ofensiva con goles en 9 de sus últimas 10 salidas. Fuera de casa suma 7 victorias en sus 10 compromisos más recientes, aunque su defensa también suele conceder con frecuencia. Su sistema le permite generar volumen de juego, pero expone espacios en transición. En sus últimos 5 partidos, el Bayern registra 4 victorias y una derrota con promedio de 3 goles anotados y más de 1 recibido. El Chelsea acumula 3 triunfos, un empate y una derrota con promedio de 2 goles a favor y más de 1 en contra. Analizando este escenario, mi jugada es con la victoria del Bayern. En el Amsterdam Arena, el Inter se enfrenta al Ajax. El equipo local llega tras vencer 3-1 al Zwolle en la Eredivisie y mantiene solidez como anfitrión con 7 victorias y 3 empates en sus últimos 10 partidos. Su ataque ha marcado en 9 de esos encuentros, aunque defensivamente suele conceder. Götze, Berghuis y Weghorst son sus principales referencias ofensivas, con Klaassen como eje en la creación. En el historial, el último enfrentamiento oficial fue en 2006 con triunfo del Inter por 1-0. El conjunto italiano viene de caer 4-3 frente a Juventus en la Serie A. Como visitante registra 4 victorias en sus últimas 10 salidas, con un ataque confiable liderado por Lautaro Martínez y Thuram, apoyados por Çalhanoğlu desde la segunda línea. Sin embargo, su defensa ha recibido goles en 7 de esos partidos, mostrando cierta fragilidad en transiciones. En los últimos 5 partidos, el Ajax suma 3 triunfos, un empate y una derrota, con promedio de casi 2 goles anotados y 1 recibido. El Inter presenta 2 victorias, un empate y 2 derrotas, con promedio de 2 goles marcados y más de 1 encajado. Teniendo en cuenta estos datos, mi jugada es con ambos equipos marcan. En Anfield, el Atlético de Madrid se enfrenta al Liverpool. El equipo local llega fortalecido tras vencer 1-0 al Burnley en la Premier League y mantiene 4 triunfos en sus últimos 5 partidos, con una defensa sólida y un ataque que sigue siendo determinante bajo el mando de Arne Slot. En Champions, sin embargo, su historial reciente muestra altibajos con 3 victorias y 2 derrotas, aunque el factor local suele ser decisivo en su rendimiento europeo. El Atlético atraviesa un momento más irregular, con solo una victoria en sus últimos 5 encuentros. Viene de ganar 2-0 al Villarreal en la Liga y de mostrar problemas para cerrar partidos cuando se adelanta en el marcador. Aún así, en Europa mantiene competitividad con 3 victorias y 2 derrotas en sus últimas 5 presentaciones, fiel a la filosofía de Simeone de bloques compactos y contragolpes rápidos. En el historial inmediato, Liverpool ganó 2-0 en el último cruce, aunque en los 5 choques más recientes, los colchoneros suman 3 victorias contra 2 de los ingleses, siempre en duelos muy disputados. En sus últimos 5 partidos, Liverpool acumula 4 triunfos y una derrota con promedio de casi 2 goles anotados y menos de 1 encajado. El Atlético registra una victoria, 2 empates y 2 derrotas con promedio de 1 gol a favor y 1 en contra. Con base en esta información, mi jugada es con la victoria de Liverpool. En el Parque de los Príncipes, el Atalanta se enfrenta al Paris Saint-Germain. El equipo local llega en gran forma tras golear 6-3 al Toulouse y ganar 2-0 al Lens en la Liga Francesa y con 4 victorias en sus últimos 5 partidos. En Champions, su rendimiento reciente también es positivo, con 4 triunfos en 5 encuentros, incluyendo un contundente 5-0 ante Inter en la pasada campaña. Con Luis Enrique, el PSG ha ganado solidez colectiva sin perder su capacidad ofensiva, aunque defensivamente aún concede espacios. Atalanta atraviesa un momento muy complicado. Solo ha ganado uno de sus últimos 5 partidos oficiales, con 3 empates y 2 derrotas. En Champions, también mostró debilidades, cayendo 3-1 en casa frente al Brujas en su último compromiso europeo. El nuevo técnico Ivan Juric intenta imponer un estilo más agresivo y organizado, pero la transición se refleja en falta de confianza y dificultades defensivas. En el historial directo solo se registra un cruce reciente, victoria parisina por 2-1. En sus últimos 5 partidos, el PSG suma 4 triunfos y una derrota con promedio de más de 2 goles anotados y casi 2 recibidos. Atalanta acumula 3 empates y 2 derrotas con promedio de 1 gol a favor y más de 1 en contra. Con este panorama, mi jugada es con la victoria de Paris Saint-Germain y más de 2 goles en el marcador final.
En Jan Breydel Stadion, Mónaco se enfrenta al Club Brujas. El equipo local llega a esta fase tras eliminar al Rangers con goleada 6-0 en casa y triunfo 3-1 como visitante. En su estadio atraviesa una gran racha con 8 victorias y 2 empates en sus últimos 10 partidos, siempre con presencia ofensiva. Su sistema en 4-2-3-1 se apoya en la presión alta y en la capacidad de generar ocasiones constantes. El Mónaco arriba tras vencer 2-1 al Auxerre en la Liga de Francia, aunque sus números como visitante dejan dudas con solo 3 triunfos en sus últimas 10 salidas. Su ataque funciona con regularidad, pero su defensa ha concedido goles en 9 de esos encuentros, lo que evidencia fragilidad en los tramos finales de partido. En el historial, el último choque entre ambos fue en 2018 con triunfo contundente del Bruges por 4-0 en territorio francés. En los últimos 5 partidos, el Club Brujas suma 3 victorias y 2 derrotas, con promedio de 2 goles a favor y más de 1 en contra. El Mónaco presenta 2 triunfos, un empate y 2 derrotas, con promedio de más de 1 gol anotado, pero también con tendencia a conceder. Teniendo en cuenta estos datos, mi jugada es con el Brujas para marcar al menos 1 gol. En Parken, el Bayer Leverkusen se enfrenta a Copenhagen. El equipo local llega tras perder 2-1 ante Brøndby en la liga danesa, aunque se mostró sólido en la fase previa de Champions, eliminando al Basel con autoridad. En casa acumula 7 victorias en sus últimos 10 partidos, con un ataque confiable y una defensa que solo recibió 1 gol en sus 6 juegos clasificatorios. El Leverkusen viene de superar 3-1 al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Como visitante registra 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas en sus últimas 10 salidas, con un ataque regular pero una defensa que concedió en 7 de esos encuentros. Su esquema en 3-4 a 2-1 le permite mantener presión alta y llegada por bandas, aunque a cambio deja espacios atrás. En el historial reciente solo hay un cruce entre ambos, triunfo alemán por 1-0 en un amistoso de 2023. En sus últimos 5 partidos, Copenhagen suma 2 victorias, 2 empates y una derrota con promedio de 1 gol y medio a favor y 1 en contra. El Leverkusen presenta 3 triunfos, un empate y una derrota con promedio de 2 goles marcados y más de 1 recibido. Analizando este escenario, mi jugada es con ambos equipos marcan. En Deutsche Bank Park, el Galatasaray se enfrenta a Eintracht Frankfurt. El equipo local viene de caer 3-1 ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga y muestra cierta fragilidad defensiva al haber recibido goles en 9 de sus últimos 10 partidos. Como anfitrión mantiene un rendimiento irregular con 5 victorias en sus 10 compromisos más recientes, aunque su ataque ha respondido con goles de manera constante. El Galatasaray llega en mejor momento tras vencer 2-0 al Eyüpspor y con una racha como visitante de 9 triunfos y un empate en sus últimas 10 salidas. Su ofensiva es muy efectiva, ya que ha marcado en todos esos encuentros, aunque su estilo abierto también suele dejar espacios atrás. En Champions ha destacado por su capacidad de iniciar marcando, manteniendo la ventaja en la mayoría de ocasiones. En los últimos 5 partidos, Frankfurt acumula 2 victorias, un empate y 2 derrotas con promedio de más de 1 gol a favor y casi 2 en contra. El Galatasaray registra 4 triunfos y una derrota con promedio de 2 goles anotados y 1 recibido. Analizando este escenario, mi jugada es con el over de 2.5 goles. En St. James Park, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Newcastle United. El equipo local inicia la fase de Liga de la Champions tras una campaña europea decepcionante, mientras que los catalanes llegan con el objetivo de superar sus tropiezos continentales bajo la dirección de Hansi Flick. Newcastle, con Eddie Howe al mando, apenas logró una victoria en sus últimos 5 partidos entre todas las competiciones, con 2 empates y 2 derrotas, además de promediar pocos goles a favor y mostrar fragilidad defensiva. Su último antecedente europeo en casa fue una derrota por 2-1 ante el Milan, reflejo de sus dificultades frente a rivales de élite. El Barcelona, por su parte, mantiene un invicto reciente de 4 victorias y un empate, con solidez ofensiva, aunque con cierta vulnerabilidad atrás. En sus últimos 5 partidos europeos, registró 2 triunfos, un empate y 2 derrotas, destacando el duelo ante Inter, donde anotó 3 goles en tiempo regular, pero cedió en la prórroga. La llegada de Flick ha dado mayor organización táctica y equilibrio entre posesión y verticalidad, lo que ha potenciado el rendimiento de jugadores clave en ataque y defensa. El único enfrentamiento previo entre ambos favoreció a Barcelona, que ganó 1-0, lo que refuerza su ventaja psicológica. Newcastle llega con inconsistencias, mientras que Barcelona exhibe una racha positiva y mayor experiencia internacional. Analizando este escenario, mi jugada es con la victoria del Barcelona. En el Etihad Stadium, el Napoli se enfrenta al Manchester City. El equipo local arranca la fase de Liga de la Champions
tras un rendimiento europeo decepcionante, mientras que los italianos llegan con una racha perfecta en su liga doméstica. Los Citizens, dirigidos por Pep Guardiola, han ganado 3 de sus últimos 5 partidos, pero también sufrieron 2 derrotas. En Champions, su balance reciente es preocupante con una sola victoria y 4 derrotas, incluida la caída por 3-1 ante Real Madrid en su última participación. El Napoli, bajo la conducción de Antonio Conte, presenta 5 victorias consecutivas en todas las competiciones, destacando el 3-1 ante Fiorentina como visitante. En Europa, su registro más reciente muestra una victoria, 2 empates y 2 derrotas, con un cierre negativo frente al Barcelona. Conte ha aportado disciplina táctica y solidez defensiva, factores que pueden complicar a un City acostumbrado a la posesión pero vulnerable en instancias continentales. En los últimos 4 enfrentamientos directos, el City lleva ventaja con 2 triunfos frente a 1 de Napoli y un empate. El más reciente terminó 4-2 a favor de los ingleses en Italia, reflejando duelos abiertos y con goles de ambos lados. Teniendo en cuenta estos datos, mi jugada es con ambos equipos marcan. Cerramos esta jornada en el estadio José Albalade, donde el Kairat se enfrenta al Sporting. El equipo local llega como amplio favorito gracias a su mayor calidad y experiencia internacional, mientras que los kazajos debutan en esta fase de Liga de la Champions con un desafío mayúsculo. El Sporting acumula 4 victorias en sus últimos 5 partidos, incluida la más reciente por 2-1 como visitante ante Famalicão, con un rendimiento sólido en casa y una defensa confiable. Su último antecedente europeo fue un empate sin goles frente a Borussia Dortmund, que demostró su capacidad de resistir ante rivales de primer nivel. Kairat, por su parte, suma 3 triunfos, un empate y una derrota en sus últimos 5 encuentros domésticos, destacando la victoria por 1-0 frente a Aktobe. Sin embargo, su plantilla carece de la experiencia necesaria para competir al mismo nivel europeo. El técnico Uras Baktin seguramente planteará un esquema defensivo para intentar resistir, pero su reto será contener la intensidad y el talento ofensivo de los portugueses. Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos, aunque la diferencia de jerarquía y profundidad de plantilla es clara. Sporting cuenta con futbolistas jóvenes combinados con veteranos que sostienen un proyecto competitivo tanto en su liga como en Europa. Con base en esta información, mi jugada es con la victoria de Sporting al medio tiempo y más de 2 goles en el marcador final del partido. Y con esto, llegamos a mi jugada de la jornada. Para esta nueva jornada, mis selecciones favoritas para combinar son las siguientes. Victoria del Benfica al medio tiempo sobre el Karabakh, victoria del PSG ante la Atalanta y más de 2 goles entre el Newcastle y el Barcelona. Con esto llegamos al final del video. Déjame saber en los comentarios cuáles serán tus jugadas para esta jornada. Te deseo mucha suerte y te espero en la próxima jugada.